Bien, si vienen de otro lenguaje de programación, ya saben que usamos una variable para guardar un dato. Por ejemplo, nosotros en una caja podemos guardar, por ejemplo, un reloj. Tenemos una caja en la que guardamos un reloj. Bueno, noten esto, primero que reloj es una cadena de caracteres, ¿sí? Pero en el sentido práctico nosotros tenemos, fuera de la programación, digamos, volviendo a lo cotidiano, nosotros tenemos una caja en la que guardamos un reloj. Volviendo a la programación, nosotros tenemos una variable llamada caja en la que guardamos una cadena de caracteres. Bien, no pierdan la analogía digamos cotidiana, porque en realidad es así como funciona esto. Nosotros tenemos una caja en la que podemos guardar lo que nosotros querramos. En este caso vamos a guardar un reloj. Bien, en realidad con las variables podemos hacer diferentes operaciones. En realidad podemos hacer operaciones, sí, en realidad son diversas. En el caso de ahora voy a mostrarles nada más qué sucede cuando creamos una variable y le damos un valor, como tenemos acá. Voy a guardar el código y vamos a probarlo. Bien, de esta manera nuestro código no hace nada. Fíjense que si yo acá escribo print fin del código, es decir, que ya llegamos al final de nuestro programa, y venimos acá y lo probamos de vuelta, él llega al fin del código. Digamos que el programa hace esta línea y después hace esta otra, pero parece que con nuestra variable no hace nada. Es que esto es correcto. Vamos a borrar esta parte, ya no la vamos a precisar. En realidad lo que vamos a imprimir es ahora directamente, vamos a imprimir caja, es decir, vamos a imprimir esta variable de acá. Y lo que nos va a devolver el programa, el código, es justamente el contenido de la caja. Entonces para esto nos sirven las variables, para nosotros, sin que sepamos, digamos que estamos haciendo una operación y nosotros no sabemos en realidad qué valor hay acá, porque nosotros podemos determinar qué valor hay acá, como en este caso que nosotros le dimos un valor a esta caja, pero hay veces en que las variables toman un valor que nosotros no conocemos de antemano, y si nosotros queremos conocer ese valor lo hacemos de esta manera, simplemente imprimiendo la variable que tenemos acá. Digamos que nosotros no sabíamos que acá había un reloj, nos enteraríamos de esta manera. Pero si acá tenemos lo mismo, en lugar de un reloj tenemos una manzana adentro de la caja, lo mismo, nosotros venimos acá, imprimimos nuestro código, reproducimos, perdón, y nos va a devolver que en la caja tenemos, claro, en la caja tenemos una manzana. Es decir, esta caja es directamente la manzana, hasta que nosotros le cambiemos el valor. Están a full los vecinos con la música. Bien, entonces ese es uno de los usos que podemos darle a las variables, de almacenar datos. En realidad, de hecho, es el único uso que podemos darle, pero después con ese dato podemos hacer diferentes cosas, como las que les acabo de mostrar acá, que es simplemente mostrarlo en pantalla. Otra de las cosas que podemos hacer es, en una caja en realidad también podemos almacenar números, por ejemplo un 5. Digamos que el 5 es vamos a guardarlo como número, es nuestro número. En realidad, digamos que un dado salió con el número 5. Bien, y nosotros queremos saber, claro, si nosotros hacemos así, dado igual 5, y reproducimos el código, no nos va a indicar nada. Simplemente el dado guarda el número 5. Si nosotros queremos conocer el valor del dado, deberíamos hacerlo así. Y de esta manera nos devuelve el programa el valor que sería el de acá, que sería el de acá. Es decir, dado contiene 5, por eso acá estamos imprimiendo. Es como hacer esto, como imprimir 5. Nada parecido en realidad. Lo que estamos imprimiendo es dado. No es lo mismo que 5 que imprimir 5 acá directamente, porque si dado nos hubiese dado 6, por ejemplo, hubiera salido 6 en el dado, no es lo mismo que imprimamos 5. Por eso nosotros imprimimos dado. Entonces, ahora sí tenemos el 6 de acá. Lo mismo si nos toca un 3 o un 4.
nosotros imprimimos y claro, siempre nos va a dar el valor de la variable porque estamos imprimiendo la variable. Bien, esto es una de las cosas que podemos hacer. Digamos que tenemos un número, vamos a marcarlo como n, nuestro valor va a ser claro, ahora nuestra variable se va a llamar n. Fíjense que si yo acá conservo la palabra dado, la variable dado, y voy a probar el código, vamos a limpiar primero, probamos el código, nos tira un error de que dado no está definido. Esto es porque claro, nosotros ya borramos dado de acá, ya no tenemos la variable dado, ahora tenemos la variable n. Así que para digamos que nos devuelva este 3 en pantalla, deberíamos decirle que nos imprima n. Así. Bien, limpiamos acá otra vez. Y ahí está, nos devuelve el valor de n. Ahora les voy a mostrar algo más. Por ahora no vamos a usar n, ahora vamos a volver con n, pero voy a mostrarle, por ejemplo, si nosotros queremos imprimir 1 más 1, lo haríamos así. Esto en la consola debería darnos un 2. Ahí está, porque no estamos usando n, sino que estamos usando este dato más este dato, nos devuelve este otro dato de acá. Bien, ahora si nosotros hacemos 1 más n, esto nos va a devolver un 4, porque está sumando 1 más el valor que tiene n, que ahora es un 3, o sea que está haciendo 1 más 3. Y lo mismo pasa, vean, si ahora cambiamos acá, vamos a cambiar de este lado primero, va a ser 2 más n. Si n vale 3, 2 más n, ¿cuánto nos da? Me faltó guardar el código, disculpen. Ahí vamos de vuelta, limpio la consola primero. Ahora sí, ahí está. Entonces 2 más n nos da 5 cuando n vale 3. Ahí sí. Y lo otro que podemos hacer es volver acá, de este lado como teníamos 1, y podemos cambiar el valor de n. Por ejemplo, vamos a hacer que n vale 9. Entonces 1 más n va a darnos, ahí está, 1 más n nos da 10. Esto es porque el valor de n es 9. Entonces este es uno de los usos que podemos hacer con las variables también, no simplemente mostrar cuánto vale, sino que podemos hacer operaciones matemáticas con las variables. Por ejemplo, como se hace con algunas fórmulas, podemos usar fórmulas. Por ejemplo, nosotros queremos saber, vamos a hacer algo un poco más, a ver, ahí está, nuestro número va a ser 1 y nosotros queremos hacer, digamos, una tabla de multiplicar. Haríamos, observen esto, nosotros para multiplicar en Python no usamos la X, sino que usamos un asterisco o almohadilla, como le dicen en otros países. Bien, entonces para multiplicar, en lugar de usar una X o un punto, como también usamos a veces en el colegio, otros colegios usan solo la X, pero es verdad que hay colegios, bueno, por lo menos el que fui yo, o en las universidades te hacen usar un punto. Bien, aclaro, yo no terminé la universidad, solo por si surge la duda. Bien, entonces en lugar de punto y en lugar de la X, para multiplicar usamos un asterisco o almohadilla. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una tabla de multiplicar del 2, podríamos hacer algo así. Multiplicar el 2 por n. Esto sería 2 por 1. Entonces si venimos a la consola, acá tenemos que 2 por n son 2. Es decir, 2 por 1, 2. Ahora, si n vale 2, acá vamos a tener 2 por 2. Entonces, acá en la consola nos va a devolver que 2 por 2 es 4. Claro, 2 por n es 4. Y lo mismo si seguimos cambiando acá el valor. 2 por 3, es decir, 2 por n, sería 6. 2 por... bueno, vamos a hacerlo por 10. 2 por 10, guardo el código, vamos de vuelta. Y ahí está, son 20. Entonces, así como tenemos acá, podemos hacer con fórmulas más complejas. Vean que esta es una fórmula matemática muy sencilla. En realidad es un cálculo matemático más que una fórmula.
por ahí una fórmula sería más para sacar un área, por ejemplo, de un cuadrado, o el volumen de un cilindro, ya serían fórmulas. En realidad no recuerdo bien alguna fórmula en particular para geometría, pero por ejemplo sí me acuerdo que pi, acuérdense que este es el valor que usamos para calcular radios, diámetros, o diámetros eran, circunferencias, creo que diámetros, ya me estoy confundiendo. Bueno, acuérdense que para hacer cálculos con círculos usamos pi, que vale aproximadamente, o sea, redondeado vale 3,14, pero en realidad sabemos que tiene más números acá, 3,14, 15 y bueno, y sigue una cadena muy larga en realidad de números que en realidad no sé cómo son, pero hasta acá sí, pi es 3,14. Fíjense que no lo escribo entre comillas, así que esto no es una cadena de caracteres, este es un número flotante. Vamos a hacer así, vamos a imprimir solamente pi. Vamos a imprimirlo nada más. Ahí está, nos devuelve 3,14. Y si, miren, ¿se acuerdan cuando habíamos visto type para imprimir? Voy a hacerlo acá abajo. Así ahora lo vuelvo a pegar y lo ven más claro. Type de pi, pero esto tiene que ir acá, adentro del print. Bien. Y si imprimimos el tipo de pi, esta variable que armamos, nos devuelve que es un flotante. Si nosotros le agregamos, esto como para que no lo olviden, si le agregamos las comillas a los costados, al comienzo y al final, claro, ahora tenemos una cadena de caracteres y ya esto en realidad no podemos usarlo matemáticamente. Bien, volvamos a pi. Y por ejemplo, si nosotros queremos hacer pi más 1, vamos a tener que en lugar de 3,14 nos va a dar... me olvidé sacarle las comillas acá. Ahora sí, guardo el código y vamos a probar de vuelta. Ahora sí, si tenemos que pi es 3,14 y acá imprimimos pi más 1, esto nos va a devolver... Acá no era, esto era... acá. Ahí está. Esto nos da, claro, 4,14. No se asusten por el resto de valores que ven acá. Suele pasar en Python. Van a ver también, en otra ocasión podemos hacerlo, ampliar sobre este tema, porque en realidad no íbamos a verlo directamente, pero sí, vamos a hacer algo sobre esto, porque bueno, ya me delató el código. Bien, entonces vimos que 3,14 más 1 son 4,14, como podemos ver. Este es otro uso que podemos hacer de las variables, de hacer, digamos, listas no, sino secuencias de cálculo. Nada más que ahora no es una secuencia propiamente dicha, sino que la secuencia la estamos armando nosotros, modificando el mismo código. Ya van a ver que hay otras maneras también de hacer, digamos, de generar la tabla que habíamos visto antes, en la que por ejemplo teníamos así, por ejemplo para la tabla del 2, vamos a ponerle, sí, n de vuelta, n o m de multiplicador, m. Por ejemplo, queremos hacer la tabla del 2, multiplicamos con el asterisco 2 por m, y lo que les decía es que ya van a ver que hay otra manera de hacer secuencias así, para hacer una tabla de multiplicar, por ejemplo, o cualquier otro tipo de secuencia. Es decir, hay otras formas de hacerlo más fácil y que nos dé la tabla completa en realidad, pero no es el tema de ahora. Por el momento no nos toca verlo, es un poco más adelante. Bien, con esto vimos al menos la parte matemática. Sí le mostré algo de cadenas, por ejemplo, en realidad lo hicimos con números, pero también en las variables podemos guardar cadenas de caracteres, como esta que tenemos acá. Y digamos que tenemos un saludo, que es una cadena de caracteres, en este caso, acuérdense, las comillas. Bien, y si le decimos al programa que nos imprima saludo, el programa nos saluda. Vamos a agregarle acá un signo de exclamación. Ahí está. Bien, entonces este es otro ejemplo de lo que podemos hacer
con las variables. Y para tener en cuenta, acá también podemos hacer uso de type para saber de qué tipo es la variable. Esto sería así, acuérdense, vamos a cortar este saludo acá, esta variable, vamos a escribir type y dentro de los paréntesis de type pegamos, claro, la variable de saludo. Entonces cuando vamos a probar nuestro código, esto nos devuelve lo siguiente. Ahí está. Entonces ahora vemos que nuestra variable saludo es del tipo string, del tipo cadena, porque contiene una cadena. Si digamos nuestro saludo fuera 10 sin las comillas, es decir, siendo un número entero, y nosotros le pedimos al programa que nos imprima el tipo de esta variable, de esta de acá, el programa nos va a devolver que esa variable es del tipo entero. Bien, esto es todo por acá, así que nos vemos a continuación.